Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Tenemos seguramente todo nuestro catecismo a la mano, espero que ya todos lo tengan consigo. Recordarán que estamos pues estudiando, contemplando, meditando en este artículo de la fe, o esta segunda parte de nuestro credo, que se refiere sobre todo a Jesucristo, al Hijo de Dios. En nuestros encuentros anteriores hemos ido entrando ya en esta parte de nuestro credo, y el último encuentro lo dedicamos a esos misterios de la vida oculta de Jesús. Nos hemos dedicado a contemplar su concepción, su nacimiento y sus primeros años de vida en el seno de esa familia de Nazaret, Sagrada Familia de Nazaret. Hoy día vamos a dar un paso adelante y vamos a ir introduciéndonos paulatinamente en lo que el catecismo llama los misterios de la vida pública de Jesús. Jesús llevó una vida oculta, digamos así, al mundo a lo largo de sus 30 primeros años de vida. Su nacimiento, algún acontecimiento, digamos así, aislado de su niñez, nos lo relatan los evangelios, pero después los evangelios callan totalmente hasta el momento en que Jesús empieza su vida pública. Algunos tal vez han oído hablar, algunos quieren decir que si se fue al Tíbet y que si conoció otro tipo de religiones. No, esos son elucubraciones que no encuentran ninguna base, ningún fundamento sólido, ni en las Escrituras ni en la tradición de la Iglesia. Lo que ha llegado hasta nosotros a través de la tradición, lo más evidentemente probable, es que Jesús, pues, siendo verdadero Dios, pero también verdadero hombre, Jesús crece en el seno de su familia, como todo niño de Israel. Iría con su papá a la sinagoga, iría con la familia todos los años a hacer las peregrinaciones que algunas veces al año se tenían que hacer al templo de Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, en la zona de la Galilea, y se iban en peregrinación, etc. Y creció como hijo de José y de María, fue recibiendo la fe de sus padres y fue al mismo tiempo, como los niños, aprendiendo como aprenden todos los niños, y en su momento, por supuesto, comenzó a colaborar también con su padre en esas labores de carpintero que ejercía José. Y de esa manera, pues Jesús también colaboró con el sostenimiento del hogar, con el sostenimiento de su propia familia. Hasta que llegó el momento en que tenía que comenzar su vida pública. Se calcula que es cuando aproximadamente Jesús cumplió 30 años de edad. Hacia los 30 años, entonces, Jesús deja su casa, deja Nazaret y se va hacia el Jordán. Y es ahí justamente en el Jordán donde empieza, digamos así, la vida pública de Jesús. Conocemos la historia. Juan el Bautista se había dedicado a hacer penitencia, a hacer oración y a anunciar la inminente llegada del reino de los cielos, en el fondo, la inminente llegada del Mesías, al que el pueblo de Israel estaba esperando desde hacía ya muchos siglos. Juan predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y llamaba a la conversión, y mucha gente lo seguía, y mucha gente se hacía bautizar por Juan. Dice las Escrituras que se formaban filas de pecadores que se hacían bautizar por Juan en el agua, en las aguas del Jordán, para, repito, el perdón de sus pecados. Un buen día, nos lo relatan las Escrituras, aparece Jesús. Y Jesús se pone en esta fila de los pecadores. Él, que no había cometido pecado, dice San Pablo, sin embargo se hizo pecado por nosotros. Quiso cargar con nuestros pecados y por eso se pone en la fila de los pecadores. Cuando llega donde Juan, conocemos la historia, Juan se resiste a bautizar al Señor. Yo bautizarte a ti, eres tú quien me tendría que bautizar a mí. ¿Por qué? Porque Juan conocía a Jesús. No nos olvidemos que Juan era hijo de Isabel,
la prima de la Virgen María, en consecuencia era primo de Jesús. Y este Juan había experimentado la llegada del Mesías cuando el mismo Juan estaba todavía en el seno de su madre, como nos lo relata el evangelista Lucas. Cuando la Virgen María se entera por el ángel Gabriel que su prima Isabel está esperando niño, Isabel ya era una mujer anciana, dice la Escritura que María fue deprisa a esa región montañosa donde vivía Isabel para ayudarla, por supuesto, para ponerle a su servicio y para celebrar con ella. Y cuando María entra a la casa de Isabel, Isabel le dice: ¿cómo es que la madre del Señor viene a mí? ¿Cómo es que la madre de Dios viene a mí? Y María le pregunta: ¿cómo sabes que soy la madre de Dios? Porque no se lo había dicho a nadie y acababa de recibir el anuncio del ángel. Y su prima Isabel le responde con esta frase tan bonita: porque apenas he escuchado tu voz cuando has entrado a la casa y has comenzado a hablar, el niño que llevo en mi vientre, Juan el Bautista, ha saltado de gozo, de alegría. Juan el Bautista seguramente se habría encontrado otras veces con Jesús en la niñez, en la adolescencia, empezando la edad adulta, seguramente se habrían encontrado porque eran familiares. Y entonces Juan el Bautista, además evidentemente por una revelación del Espíritu Santo, una revelación de Dios, Juan el Bautista reconoce en este Jesús al Mesías, aquel que tenía que venir a salvar el mundo. Y por eso se resiste a bautizar a Jesús. Jesús le responde con una frase: déjalo ya, no te resistas porque se tiene que cumplir toda justicia. Volveremos sobre esta frase dentro de un momento. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Lo cierto es que Juan bautiza a Jesús y, como sabemos, terminado el bautismo, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo como una paloma que baja del cielo, como en forma de paloma, y se posa sobre Jesús y se escucha esas palabras de Dios Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchadle. Es Jesús, la palabra de Dios, aquella palabra que Dios nos ha enviado para que escuchándola podamos también nosotros alcanzar ya no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también esa vida divina que el Señor nos quiere dar. Pues bien, Jesús de esta manera entonces ha sido bautizado por Juan. Quisiera que nos detengamos unos minutos a comprender el significado del bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que ya poniéndose en la fila de los pecadores, Jesús hace un signo, el signo de que Él ha venido a cargar con nuestros pecados, de que Él ha venido a hacerse uno de nosotros porque quiere ser uno con nosotros. Y para liberarnos del pecado y de la muerte, hacía falta que Él cargue con nuestros pecados. Y en ese momento en que Jesús entra a las aguas, nos dice también el Catecismo, Jesús está haciendo un signo que anticipa la muerte. Las aguas son un signo de la muerte. El hombre no puede vivir bajo el agua porque no tiene oxígeno. Y entonces siempre el ser sepultado en el agua era un signo de muerte, incluso antes de, digamos así, el inicio del cristianismo. Jesús, dejándose introducir en el agua, es este signo que anticipa su pasión, que anticipa esa muerte que él iba a vivir, que él iba a experimentar, que él iba a sufrir por nosotros los pecadores. Pero al mismo tiempo, esa salida de las aguas y esa apertura del cielo significa que los padecimientos de Jesús, su muerte en la cruz y su descenso al lugar de los muertos no sería la última palabra, el mal nunca vencería sobre el bien, sino que Dios Padre lo resucitaría y le devolvería ese lugar que le corresponde y que siempre le correspondió en la plenitud del reino de los cielos. Bautismo entonces que anticipa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese mismo bautismo, digamos así, ya santificado por Cristo. Cristo al descender al Jordán santifica las aguas, instituirá después este sacramento del bautismo, por el cual también nosotros, ustedes y yo, hemos sido introducidos en las aguas de la muerte, en las aguas de la muerte de Cristo, y también hemos sido resucitados con Él. Esta es la eficacia,
del sacramento del bautismo. Al momento de recibir el sacramento, no solamente se nos extirpa el pecado original, sino que de un modo sacramental, de un modo a través de signos materiales, se nos introduce también en la muerte de Cristo, dice San Pablo. Y si hemos muerto con Cristo en el bautismo, dirá San Pablo, entonces también hemos resucitado con Él. Y por eso estamos llamados a buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo, las cosas de este mundo que al final se deterioran y se pierden. Por el bautismo, pues, todos hemos resucitado con Cristo. Y también, así como el Padre le envió a Jesús, su Hijo, el Espíritu Santo, y también nosotros hemos sido ungidos con el óleo del Espíritu Santo. Y por eso los cristianos, así como Jesús, nos movemos en este mundo bajo impulso del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente, el que abre nuestro entendimiento, el que mueve nuestra voluntad, el que nos transmite la voluntad de Dios y nos da la fortaleza también para seguirlo. Fíjense ustedes, dice así el Catecismo en número 537. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. El cristiano debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento. Debe descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Por eso, queridos hermanos y hermanas, fíjense la grandeza del sacramento del bautismo. Y si nosotros somos conscientes, tantas veces no sabemos valorar este sacramento. Tantas veces nosotros nos olvidamos, queridos hermanos, que hemos muerto con Cristo, que es una cosa muy grande, muy profunda, que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Él, que hemos recibido en el bautismo ese Espíritu Santo, esa vida divina, que hemos recibido también en el sacramento de la confirmación, esa plenitud del Espíritu Santo con sus 7 dones. Y algunas veces tenemos que ser honestos, todavía andamos aspirando a los bienes de la tierra y nos olvidamos de los bienes del cielo, o los relegamos a un segundo puesto, los relegamos ahí, aún por si acaso, pero le prestamos más atención a nuestra vida terrena que esa vida celeste que el Señor nos ofrece. Contemplar y meditar sobre el bautismo de Jesús en el Jordán es contemplar y meditar también sobre nuestro bautismo, y nos invita a revalorar este sacramento que hemos recibido. Nos invita a estar abiertos a esas insinuaciones del Espíritu Santo, a ser dóciles a la voluntad de Dios, para que también podamos ser como Jesús, hijos suyos, y portarnos como un hijo se debe portar con su Padre. Pero además de eso, también, queridos hermanos, el bautismo de Jesús nos recuerda esto tan grande, que Jesús ya desde el inicio de su vida pública sabía que Él tendría que morir en la cruz y tendría que morir para el perdón de nuestros pecados. Ya Juan el Bautista lo señala, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús ha venido al mundo para cargar con nuestros pecados. Por eso, como buenos cristianos, es importante también que participemos del sacramento de la reconciliación y de la penitencia, es decir, la confesión con frecuencia, que es el sacramento a través del cual es como que se renueva nuestro bautismo. Porque así como en nuestro bautismo quedaron perdonados todos los pecados que habíamos cometido hasta el momento de ser bautizados, si fuimos bautizados de grandecitos, o quedan perdonados ya el pecado original, si fuimos bautizados de pequeñitos, entonces con el sacramento de la penitencia también quedan perdonados todos los pecados cometidos hasta el día del sacramento, esos pecados que nosotros podamos confesar. El sacramento de la penitencia entonces es, digamos, como un segundo bautismo, como un tercer bautismo. Es volver a esas aguas del bautismo, es, digamos, como zambullirnos en esas aguas de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que Jesús cumpla su misión de cargar con nuestros pecados. Y a cambio de nuestros pecados, darnos la vida eterna, darnos esa vida divina que poquito a poquito va creciendo cada vez más en nosotros. Terminemos entonces con esta cita que está al final del número 537 del Catecismo. Dice así el Catecismo, citando a un gran santo, San Gregorio Nacianceno: enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él.
Descendamos con Él para ser ascendidos con Él, y ascendamos con Él para ser glorificados con Él. He aquí ese bautismo que hemos recibido y que hemos de vivir día a día a lo largo de toda nuestra vida en este mundo. Vivir en este espíritu de descendimiento, vivir en esta apertura a la gracia divina, a esa vida que Dios nos quiere dar. Y por eso, y termino con esta meditación también, es muy importante que cuando un niño va a ser bautizado, sus papás y sus padrinos se preparen bien en la parroquia, recibiendo las charlas. Y si quien va a ser bautizado ya es un niñito más grandecito, casi un adolescente o un adulto, es muy importante prepararse por un tiempo prolongado para saber qué es lo que se va a recibir, en qué consiste ser cristiano, cómo se puede ser fiel al bautismo. Algunas veces somos exigentes y queremos exigir que el párroco nos bautice al niño ya, sin charlas porque el padrino no tiene tiempo, porque vive lejos o no sé qué. Mal, mal y mal. Nosotros debemos ser conscientes que el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, el primero de todos los sacramentos, y por eso debemos de ser los primeros papás y padrinos, los primeros interesados en prepararnos bien para que nuestro bebito pueda recibir bien su sacramento. Y si ya nuestro hijito es más grandecito, entonces debemos ser los primeros interesados en que nuestros niños, nuestros hijos, se preparen bien durante un tiempo prolongado para que el sacramento pueda ser eficaz en ellos y ellos puedan experimentar lo que experimentamos nosotros, los beneficios de nuestra salvación. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.